La Biblia nos enseña en el Antiguo Testamento la forma y el método que Dios usó para salvar a los hombres. No encontramos sino un Dios revelado a una nación hebrea, la nación, el pueblo de Israel. Ese pueblo, el Señor hizo pactos con ellos, único pueblo. Existían más personas en la tierra, existían otras civilizaciones, pero Dios no se atendió de ellos, solamente apartó un pueblo con un propósito, y es derramar sobre toda la humanidad, derramar la salvación, porque la salvación es el propósito más grande de Dios antes de la fundación del mundo. Dios sabía que el hombre le fallaría, Dios sabía que el hombre no haría su voluntad, porque Dios nada lo sorprende. Dios tiene todo bajo control. Entonces encontramos aquí en la palabra del Señor el propósito que Dios había hecho en Cristo. O sea, cuando Dios hizo al hombre, según el libro de Génesis, lo vemos que dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Está diciendo que el hombre es la imagen que tendría Dios un día para salvar a la raza humana. Porque la palabra hagamos no está hablando de una trinidad, no está hablando de nada de eso, sino que está hablando de un propósito de salvación en el hombre. Jesucristo es tomado como el verdadero Adán, el primer Adán, que es sombra del que había de venir. Esa sombra proyectaría el cuerpo y la imagen de Dios. Por eso dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces el hombre es hecho a imagen de Dios. El Señor dice que Él no tiene imagen, no le podemos comparar con ninguno. Pero más sin embargo, siendo que no tiene imagen, ninguna figura, ahora la imagen de Dios es el cuerpo de Cristo. Por eso el que ve a Jesucristo ve a Dios, porque Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, en ese propósito de que Dios quería salvar al hombre, entonces Dios se propuso en su corazón humanarse y tener un cuerpo. Y de ahí participa al hombre diciéndole: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Demos gloria al Señor. Demos gloria al Señor. Ahora, la transgresión de Adán, de aquel uno, todos los seres humanos murieron y todos quedamos confinados bajo pecado. Por lo tanto, Dios proveyó un medio para reconciliar al hombre. La ley vino, cuando hablamos de las dispensaciones, que son 7 dispensaciones, nosotros estamos en la dispensación de la gracia. Esta dispensación de la gracia se manifestó de la cruz para acá. Existía la dispensación de la ley. Esa dispensación de la ley arrancó desde los 10 mandamientos. Ahí comenzó una dispensación. El hombre que haga esto y aquello otro viviría, pero el hombre que no hiciera conforme a la ley, que hiciera conforme a la ley viviría. O sea, una ley de obras. Por eso encontramos mandamientos, encontramos decretos, encontramos muchas reglas para que el hombre, en este caso cuando hablamos del hombre, tenemos que entender, hermano, que se trata de Israel, no se trata de las otras naciones. Estaba el cananeo, estaba el jebuseo, estaba el jerseo, pero ninguno de ellos Dios los miró, porque fue necesario apartar un pueblo para que a través de ese pueblo viniera una simiente, una genealogía por el cual salvaría al hombre. Entonces Dios tomó a ese pueblo y llamó a Abraham,
salió de los lomos de Abraham cuando el Señor le dice: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, al decirle pues que todas las naciones, la simiente de la tierra, toda familia sería salvo, pero también le hace la segunda promesa: y haré de ti una nación grande, cuyo número no se puede contar, que será como la arena que está a la orilla del mar, a la orilla que está, como las estrellas, no se pueden contar. Entonces, ese pueblo fue exclusivo y apartado de todos. Dios llamó a Abraham, Isaac y Jacob. Ustedes, hermanos estudiantes de la Biblia, van a encontrar que a Israel es el único que se le dice, o sea, a Dios se le dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No hay más. Todos los pactos y las promesas están hechas a Abraham, a Isaac y a Jacob. Las demás personas no tuvieron relevancia, a pesar de que Moisés hizo muchas cosas, mas sin embargo, Abraham, Isaac y Jacob está el pacto, está la ley y está la gracia. En esa gracia que estaba proyectada desde un principio, que dice: y con el don no sucede como en el caso de aquel que uno pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por un solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces aquí vemos que el pecado hay que solucionarlo, pero el pecado no era conocido hasta que no hubiese venido la ley. Cuando vino la ley, el pecado abundó, porque el pecado muestra, la ley muestra el pecado, perdón. La ley muestra el pecado, porque si la ley no dijera no matarás, yo no supiera que matar es pecado, no robarás, no hurtarás. Y cuando la ley vino, mostró y abundó el pecado. Por eso la ley vino para que el pecado abundara. Y cuando abundó el pecado, entonces sobreabundó la gracia del Señor. Porque con el don es diferente, con la gracia de Dios. Entonces creo que la gracia de Dios, en este caso, vamos a mirar lo que dice Romanos 5:12. Romanos 5:12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Quiere decir que en los lomos de Adán estábamos todos, y cuando Adán cayó, caímos toda la genética, todos los que estábamos en los lomos de Adán morimos. Por eso la muerte viene como herencia genética, y todos los hijos de Adán morimos. Entonces el pecado abundó con la ley. La ley no salva, hermano. La ley lo que hace es mostrar y condenar. Y desde Moisés hasta Cristo había un señalamiento de que el hombre era pecador, y por lo tanto la ley lo mostraba y lo encerraba en sus 10 barrotes. 10 barrotes encerrado el hombre. Por eso los que todavía quieren cumplir la ley, como algunas religiones por ahí que dicen que guardando los 10 mandamientos, la ley, se salvan. No, la ley se demostró que la ley no podía salvar y no salvó a nadie. La ley condenó y hizo abundar el pecado. Entonces la gracia de Dios estaba guardada para los postreros tiempos, cuando falló la ley, cuando falló todas las obras humanas, que el hombre era completamente inoperante. Dice que no había ni siquiera uno, no había nadie que hiciera lo bueno. En Romanos lo vemos clarito, donde dice: no hay ni siquiera uno que haga
el bien, porque el bien no está en el hombre. El hombre está excluido de la presencia del Señor. Demos gloria al Señor. Nos encontramos aquí en las Sagradas Escrituras que el Señor dice que por la gracia del Señor un nuevo pacto, un nuevo modelo, porque el antiguo pacto dado en el Sinaí era con sangre, entonces el nuevo pacto necesitaba sangre también, y es necesario entonces que el Señor, para derramar sangre, porque Dios como espíritu no tiene cuerpo, no tiene carne, por lo tanto Dios se hace humano, Dios se hace hombre. Y eso es el versículo que todos sabemos, esta iglesia, 1 Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Al manifestarse el Señor en carne, está enseguida dentro del marco humano, es un ser humano, el cual traería la salvación a todos los hombres. Por gracia soy salvo. Y esto no es de vosotros, sino es un regalo de Dios. Entonces Dios transmite a través de su palabra. Romanos capítulo 4, versículo 16. Romanos capítulo 4, versículo 16. Dice la palabra del Señor refiriéndose a la salvación que es por fe. Claro que algunos piensan que voy a aclarar un poco para que no. La fe es la escalera. La fe es el medio para alcanzar la gracia de Dios. Porque lo que salva al hombre no es la fe, sino la gracia de Dios. Dice, porque somos salvos por fe, por medio, o sea, somos salvos por gracia por medio de la fe. Entonces, si es la fe la que da la dinámica para alcanzar la gracia de Dios. Dice, por tanto es por fe para que sea por gracia, o sea, que la salvación es por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Gloria al Señor. Entonces Abraham se constituye el padre de la fe, porque el mismo método que Dios usó para salvar a Abraham y justificarlo, es el mismo método. Por la fe Abraham fue justificado, y por la fe nosotros también somos justificados. Entonces la gracia es una doctrina. Alguien dijo en una ocasión que el día en que ya la iglesia del Señor se levante con Él, se acabaría la gracia. La gracia no se acabará, porque la gracia es un carácter maravilloso de Dios. Entonces lo que se termina es la predicación del Evangelio para la reunión de la iglesia y levantamiento. Pero luego la gracia, porque sin gracia, hermano, no hay vida, no hay nada. Entonces la gracia es una doctrina fundamental en la Biblia. Por lo tanto, nosotros debemos saber que la gracia, como dispensación y salvación, nos lleva a Dios. Pero también algunos han manejado muy mal el concepto de gracia. Porque como somos salvos por gracia, algunos dicen, entonces, pequemos, hagamos lo que nosotros queramos, porque Dios está gracioso con nosotros, nos perdona, nos ayuda. Pero la Biblia dice que la gracia del Señor nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en esta vida justa, sobria, justa y piadosamente. Entonces, quiere decir que algunos llamándose creciendo en gracia, y algunos usan el calvinismo. El calvinismo es posterior a Lutero, en el cual él luego distorsionó el concepto de fe. Lutero nos explicó a través de
de la sola fe, que el hombre no se salva por las obras, el hombre no se salva por la ley, el hombre se salva por la fe en Jesucristo. Por lo tanto, a nosotros no se nos exige obras para ser salvo. Se nos exige fe para ser salvo. Ahora Santiago dice sobre las obras que si alguno dice que tiene fe y no tiene obra, ¿cómo podrá la fe de él salvarle? Cuando la palabra del Señor en Santiago, vamos a mirarlo como dice en Santiago, ahí nos vamos a encontrar que el Señor explica clarito, gloria al Señor, que la fe tiene obra. Se lo voy a explicar un poquito más o menos, más calmado. Usted dice que tiene fe, pero yo no le veo ningún resultado. Tiene fe, pero sigue pecando, sigue bebiendo, no tiene capacidad de resolver siquiera los problemas más mínimos de la vida, como el carácter, como el amor, como la gracia. Ustedes dicen que tienen fe bastante, pero no han podido cambiar en lo más elemental. No les veo ningún fruto, no les veo ninguna obra. Entonces, esa fe que tú dices profesar, pero no tiene acción, no tiene resultado, tu fe es muerta, no te sirve. Pero si yo tengo obra, sin decir mucho que tengo fe, mis obras muestran que tengo fe. Entonces, no es que la persona se vaya a salvar porque tenga obras, sino que un hombre de Dios, un cristiano, tiene fruto y las obras le siguen, no para ser salvo, sino como es salvo, tiene obras. Pero si tú comienzas a hacer cosas buenas para salvarte, la Biblia es clara diciendo que el hombre no se salva por las obras, porque está desechando la gracia de Dios. Nosotros somos salvos es por gracia. Y una gracia es algo que no nos merecemos, algo que nos regaló el Señor. Para que ninguno toque pecho allá cuando esté en la presencia del Señor y Señor, ábreme, ¿no? Ábreme, Señor. Yo soy Juan, aquel que, yo daba diezmo, mejor dicho, yo soy aquel que hacía tantas cosas. Por lo tanto, ¿dónde está mi lugar? ¿Dónde está mi puesto? ¿Dónde está mi corona? ¿Dónde está mi galardón, Señor? Dice. Ese es para que nadie se gloríe, ni nadie toque la puerta creyéndose con derecho. Porque el que cree que por las obras se va a ganar el cielo está equivocado. Todos, absolutamente todos, aunque no hayamos matado una mosca, aunque seamos personas buenas, honestas, jamás tenemos derecho a entrar a la misma presencia de Dios. Porque la única fuente de entrar a la presencia de Dios es el camino nuevo, la sangre de Jesucristo es el único medio para entrar al reino de los cielos. Por lo tanto, el pecador, el asesino, el que sea, necesita la misma sangre que aquel que es bondadoso, aquel que hace cosas buenas, aquel que realmente no es una mala persona en la sociedad. Nadie se gana el cielo por obra, ni guardando la ley, solamente por medio de la fe, que se llama la gracia. Amén. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Entonces vemos aquí que Dios ya llamó desde la antigüedad este propósito, y llevando el tiempo se cumplió, y aquí estamos nosotros salvos por gracia. Por ahí se levantó una doctrina que se llama creciendo en gracia. Pero realmente qué desgracia. Sí, qué desgracia. Encontrar personas diciendo que el pecado no existe y haciendo toda clase de males.
No, Señor, eso no es crecer en gracia. Si el hermano piensa que debe perseverar en el pecado para que la gracia abunde, en ninguna manera, porque los que hemos muerto el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, aquí somos salvos por gracia. Y la gracia nos enseña que hay que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. La doctrina de la gracia es una doctrina fundamental que no podemos echarla a un lado. Tampoco debemos pervertir ni volver en libertinaje la gracia de Dios, porque algunos hacen eso. Bueno, yo después que peque, haga esto, me voy y me arrepiento, como el Señor dice que si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Entonces yo voy, echo mi pecadita por allá, me tomo unos traguitos, una bailadita, y cuando ya más o menos, entonces vengo y le digo al pastor y la iglesia: hermano, oren por mí porque ya volví. Y así se la pasan, yendo y viniendo, hasta que se lo cogen asando mazorca. Nosotros no podemos aprovecharnos. Dice que su longanimidad y su benignidad nos guía al arrepentimiento. El Señor es longanimo, o sea, su longanimidad es bondad. Su bondad, que a veces cometemos errores y no nos viene un rayo, no nos pasa nada. Y seguimos ofendiendo al Señor y no nos pasa nada. No es que el Señor te está acolitando o te está apoyando tu maldad, no, sino que Él es paciente con todo, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Es Dios dándote oportunidad, es Dios dándome oportunidad, que no se me cierra la puerta de tajo, sino que hay una fuente. Y la Biblia dice que no debemos pecar deliberadamente porque es muy grave, muy grave. Tenemos que afianzarnos en que tenemos un Dios que conoce nuestras debilidades. Cuando somos débiles, cuando tenemos problemas, Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Entonces Él no nos da unos garrotazos como para matarnos, no. Él espera porque Él es paciente. Él es compasivo. ¿Cuántos tienen esa experiencia de que Dios es compasivo? Dice que no ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados, ni conforme a nuestras maldades, sino que así como son más altos los cielos que la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Amén, demos alabanzas al Señor. Entonces, tener esta gracia es una maravilla, pero que debemos manejarla con mucha delicadeza, porque no podemos aprovecharnos de la bondad de Dios, porque llega el día en que no vamos a encontrar. Como Sansón desaprovechó la gracia de Dios. En una ocasión el Señor lo libró muchas veces, hasta que llegó el día en que no se pudo. Y nosotros no podemos también arriesgarnos a estar como que viviendo mal, como que pensando que todavía hay oportunidades y la gracia de Dios es grande. Y cometemos errores tras errores, falta tras falta. Y hermano, gracias a Dios que la iglesia está orando por mí. Gracias por esto, hermano. Sí, muchas gracias. Pero ¿sabe una cosa? Que hay que tener temor al Señor. Hay que tener respeto. ¿Por qué? Porque no podemos abusar de algo tan precioso como la gracia. En esta noche, usted, mi amigo, puede recibir el perdón más amplio de la vida. Porque Dios es así. Dios es bueno. Y su gracia es patente. Estamos en el tiempo de la gracia. La predicación del Evangelio se le predica a todo el mundo. Y se le dice a todo el mundo que hay oportunidades. Y hay gente que dice: no, yo todavía no, yo creo que Dios no me perdona todo lo que yo hice. Yo creo que he hecho tantas cosas malas que creo que Dios no me va a atender. Pero quiero decirle que no es así. Él dice que Él mira al pecador con amor, con misericordia. Y si un pecador se arrepiente, el Señor se alegra porque ha sido liberado de la muerte. Gloria al Señor. Entonces, si una persona no aprovecha, aquí por ejemplo,
Yo observando, pasan la gente para allá, miran para acá y siguen derecho. ¿Y cuántos años estarán viendo y hasta de pronto criticando? Mira esos evangélicos, y dele, y cuando venga el Señor y manifieste su ira, Él tiene toda la razón, porque la gente menospreció, porque la gente no tuvo en su corazón el deseo de acercarse a Dios. Y tal vez algunos de los que pasan y miran, sí, algún día llego yo a la iglesia, algún día me entrego, algún día tomo mi decisión, y llega algún día el que menos espera y se los lleva a la muerte, se los lleva la tragedia, y entonces no hay oportunidad. Cuando hay un terremoto, una tragedia, vemos la gente acordarse de Dios. Todos quieren enseguida que Dios los atienda. Pero mire, mientras tanto el Evangelio, yo creo que los hermanos son testigos en sus zonas, predicando, la gente riéndose y otros escuchando, y otros, otro día pastor, o otro día hermano, eso está bueno, pero no, ahorita viene la fiesta, ahorita ve esto, y tengo que hacer, y tengo que volverme al mundo a hacer cosas, porque o de no me muero de hambre, yo no sé qué cosa. Pero hermano, gracias al Señor que pudimos atender, nosotros atendimos. ¿Cuántos atendieron esta gracia? Aleluya. Y estamos en el día de la gracia. Todavía dice, si oyeres hoy su voz, no endurezca tu corazón. A veces pensamos que la gracia de Dios solamente puede abarcar a la gente en el pecado. Nosotros somos los más necesitados de la gracia de Dios, los cristianos. Todos los días tenemos que pensar en esa gracia de Dios. Por lo tanto, el tema fundamental de la gracia no se debe de olvidar, debe mantenerse. Es bíblica la palabra y la doctrina de la gracia. Miramos aquí otros textos. Romanos 3:24. Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Se da cuenta? Que es por la gracia de Dios que somos justificados, no por otra cosa. Que la fe es el medio para alcanzar esa gracia. Quiero que se le quede en la cabeza eso. Es el medio para alcanzar la gracia. Lo que salva es la gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esa gracia está dada a los hombres. Encontramos otro texto que nos habla, y encontramos que dice en el libro Romanos 6:15. Romanos 6:15 es de lo que le estábamos hablando. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. No podemos pecar. Y por eso dice el 16: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina, la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervo de la justicia. Entonces, hermano, qué maravilla que el Señor nos advierte que no estamos bajo la ley. Algunas personas que son seguidoras de la ley, no siendo judíos, porque la ley fue dada a un pueblo, ese pueblo Israel. Y luego esa ley se universalizó para que el pecado abundara. Entonces el pueblo Israel es el depositario de la ley. Y ese pueblo depositario de la ley cumpliría lo que estaría de acuerdo a la ley como pueblo de Dios, para que en ese pueblo naciera el Cristo bajo la ley. Porque Cristo es el cumplimiento de la ley.
Cuando Cristo expira allá en la cruz, o sea, cuando ya el aire sale de su cuerpo, de sus pulmones y dice consumado es, significa he pagado el precio, he cumplido la ley. ¿Cuál era el cumplimiento de la ley? La paga del pecado es la muerte. El alma que pecare, esa morirá. Entonces quiere decir que la ley se cumple cuando mataba al pecador. El pecador muerto, la ley dice cumplida es. Se cumplió la exigencia de la ley. Pero vino Jesucristo y fue nuestro sustituto. Él pagó por nosotros. Hermano, para aclararle un poco, esto no es gratis. Amén. Pero es gratis. ¿Cómo es eso? No es gratis, pero es gratis. A los que no tienen dinero, venid y comprad sin precios, sin vino y leche, sin plata, vengan, compren. Comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. Lo que pasa es que no nos costó a nosotros, sino que le costó al Señor. Él pagó con un precio muy alto. Pagó con su vida. Derramó su sangre y cargó en sus hombros el pecado de todos nosotros. Por lo tanto, nuestra justificación no es gratuita. A alguien pagó y a alguien le costó. Y ese alguien se llama Jesucristo. Ahora Él la compró y dice, bueno, ahora yo se las regalo. Amén. Vengan y reciban lo que yo compré. Pero la ley recibió el pago. El Señor pagó, o sea, la demanda de la justicia está saldada. Y por eso toda persona que quiera ser salvo tiene que cobijarse en Cristo. Por eso fuera de Cristo no hay salvación. Porque es Él el que nos cubre, Él es el que pagó, Él es el que dio el precio del rescate. Por lo tanto, ni María, ni José, ni Pedro, ninguno de ellos, ninguno que la gente busca para que lo salve, les costó nada. Solo a mi Cristo, solo a tu Cristo maravilloso, colgado en aquella cruz, dijo, consumado es, he pagado, ustedes no deben nada. Pero ¿cómo es que no deben nada? Tienen que venir a mí, porque yo soy el único que justifico al impío y al pecador. Entonces aquí, hermano, algunos piensan, no, hermano, que gracias a Dios que yo siendo un ladrón y eso, el Señor me perdonó, ya yo no debo nada. Ante la ley debes, la ley humana, tú tienes una deuda. Y como allá nadie ha muerto por ti, tienes que pagar. La ley te busca. Entonces la gente cuando ya paga los años de cárcel y hace su cuestión, dice, bueno, ya pagué, ya no le debo nada a nadie. Quedó libre. Pero mientras usted no pague, la ley lo busca. Juan, ¿dónde estará? Pedro, ¿dónde estará? La ley dice. Pero resulta que Pedro aparece con una defunción, o sea, se murió. La ley no busca a los muertos. Cuando alguien muere, solamente se tiene que llevar la partida de difusión, el certificado que es fallecido. Enseguida la ley coge la carpeta, el archivo, dice fuera, cumplido. Por eso hay que morir a la ley. Y toda persona que ha muerto en Cristo, la ley no lo persigue, porque está muerto. Pero si usted se sale de la tumba y ya sale a bailar por ahí, dice, bueno, y esto no es, saquen el expediente, por ahí está vivito el hombre, se nos salió de la tumba. Por eso estemos ahí sepultados juntamente con Cristo por el bautismo. Es ahí donde no nos persigue la ley. Es donde dice, consumado es, pagado el precio.
Entonces, hermanos, por gracia soy salvo y eso es un regalo de Dios. Y el cristiano que sabemos cuánto vale eso, apreciamos eso y no lo menospreciamos y no lo desvalorizamos. Antes, levantamos nuestra mirada con esa certeza que tenemos asegurado el cielo, que tenemos el levantamiento. Gloria al Señor. Cristo viene por esta iglesia. Los que hayan sido lavados y comprados, los que estén muertos al pecado. Por eso, hermano, usted que se va a bautizar debe de tener en cuenta algo. El bautismo no es un baño, no es un rito simplemente. El bautismo es la demanda de una buena conciencia. Porque las aguas no quitan las inmundicias de la carne. No. Hay gente que si se bautiza creyendo cumplir un rito religioso en su comunidad y se queda ahí, ese bautismo no. Lo que hay es que darle un jabón para que se enjabone nada más, se bañe. Por eso decía un predicador que el bautismo solo no salva. ¿Cómo es eso? O sea, solo bautismo así, sin el arrepentimiento y sin la conversión y con la nueva vida, no sirve. Significa que algunos creen que el bautismo es una varita mágica. Ay, hermano, yo apenas me bautisme, ya listo, ya estoy. No. Luego que te bautices, tienes que perseverar. ¿Perseverar en qué? En la gracia de Dios. Tienes que ¿qué? Mantenerte guardado para que no se pierda lo que tú recibiste. Ay, hermano, yo recibí una herencia de no sé cuántos millones de pesos, 1,000, 2,000 millones de pesos. ¿Qué te decimos? Cuídelo, cuídelo. Administrelo bien porque cuando los bote, nada más dice, yo tuve. Yo fui. No, el Señor no va a buscar que yo fui o que yo tuve o que yo hice. Es que estamos. Es que tenemos guardado el tesoro, este tesoro en vasos de barro. Están en vasos de barro. O sea que somos frágiles, pero tengámoslo bien cuidado. Porque ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Gloria al Señor. Usted se da cuenta que hay que mantenerse bien firme en la gracia de Dios. Los calvinistas. Los calvinistas dicen que una persona salva para siempre salva. Que luego que ya usted se bautizó, se salvó, puede beber, puede fumar, puede hacer lo que sea, porque Dios lo que da no quita. ¿No han leído lo que dice en Apocalipsis? Que nadie quite tu corona. Dice, por cuanto te has guardado, por cuanto has hecho esto, yo también te tengo esto y tengo esto otro, puede ser. O sea que Dios sí da y te quita. Gloria al Señor. Entonces ese cuentecito que lo que Dios da no quita, están equivocados, porque no es que te quite, sino que tú te saliste. Porque los que estamos salvos en Cristo no nos lo quita, sino que tú decidiste irte, como el hijo pródigo. Dame, ya yo he adquirido bendiciones, me puedo ir para el mundo. El hijo pródigo pidió y su platica y se la fue a malgastar. La malgastó, su herencia, su salvación, se la malgastó. Y cuando ya se la acabó, entonces estaba ya peor que los jornaleros del Señor. Dijo, oiga, qué problema, yo aquí pasando trabajo y allá los jornaleros viven mejor que yo. Le voy a regresar a la casa. Le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. No exigió, regresó a la casa. Pero Dios es tan bueno. Lo esperaba con los brazos abiertos. Amén. Enseguida aprendamos la fiesta, maten el cordero gordo que lo estaba engordando esperando ese día. Dios está siempre esperando hacer una fiesta cuando tú te reconcilies con Él. Cuando tú vuelvas a la casa. Él no te desecha. Entonces póngale un vestido nuevo y déle calzado y ponga un anillo en su dedo. Porque este hijo muerto era y ha resucitado. Alegrémonos. Gloria al Señor. Una alabanza para el Señor. Una alabanza para el Señor.
Entonces, hermano, esa es gracia. Que después que uno haya estado en el Señor y se aleje y comience a ofender a Dios y regresar y encontrar esos brazos amorosos esperándolo, hermano, esa es mucha gracia. Porque los humanos no hacemos eso. Los humanos no hacemos eso. El que nos las hace nos las paga. Siempre estamos como con desquite, pero Dios no. Dios es bueno, misericordioso. Por eso no desprecie la gracia de Dios. Por eso no te olvides que hay una gracia disponible. Yo les invito a estar en pie, por favor. Y yo no sé si algún amigo quiere en esta noche abrazarse de esta gracia, reconciliarse con Dios. ¿Por qué no lo hace en esta noche? Hermano, usted que está en la gracia de Dios, no se desprenda de esta gracia. Cuando se bautice y si está bautizado, aprecie esa gracia que Dios le ha dado, su nombre sobre su vida. Gloria al Señor. Pero no hagan ni los calvinistas, que son salvos, así hagan lo que hagan. La Biblia dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y el que no, fuera con él. Eso lo dice la palabra de Dios.